Familia, bienvenidos a un video más. Les voy a mostrar dónde estoy. Miren para acá. Pues sí, estoy en Barcelona, acabo de llegar. Ahora mismo estoy en la estación de Sants. Me queda un largo camino para llegar a mi Airbnb, que lo van a ver más adelante también. Bueno, según se dice, esta estación es la segunda mejor en España y la primera en Cataluña. Han visto que es un caos total. Voy a intentar comprar un ticket ahí para montarme en el metro. ¿Lo deja caer? ¿Es esto? Sí. Bueno, no hay nada que no se pueda resolver con un poquito de ayuda. Y ya tengo, como vieron, el famoso ticket L3. Bueno, esto que está acá se ve sencillo, no como el de Madrid, que es más duro. El metro de Barcelona me lo han descrito como un campo de batalla, que hay que tener mucho cuidado por acá. Ahora les voy a hablar más de eso. Algo que frustra a la población de Barcelona y le deja una muy mala impresión a los turistas sobre la ciudad son los famosos pickpockets, los carteristas. Ladrones que se organizan en pequeños grupos, se camuflan como turistas o locales y atacan en estaciones abarrotadas. En los tumultos, imágenes como estas que están viendo en pantalla muestran cómo te roban, dentro del metro. Los videos se pueden encontrar por todas las redes. El fenómeno llega a tanto que ya no solo patrulla la policía, sino también se han organizado patrullas ciudadanas que recorren el metro para alertar a los pasajeros y enfrentar a los sospechosos. Un fenómeno muy controversial. La manera de evitar esto es estar atento y evitar los tumultos. En el próximo video les voy a dar más consejos de supervivencia en el metro. Les comento que ya unas cuantas personas se me han quedado mirando. Bueno, salí con todo de allá adentro. No me robaron nada, por suerte. He visto tantos videos y tantas personas me han dicho de las cosas que pasan allí en la estación de metro, que uno no puede dejar de estar erizado, como decimos en Cuba, y estar alerta de quién se te pone atrás. Había mucho francés en el metro. Una cosa interesante es que dentro del mismo metro incluso te alertan sobre los carteristas y te lo dicen en varios idiomas. Te lo dicen hasta en japonés. Miren, ahí hay otra persona, parece que comprando tickets. Bueno, ¿qué les comento? Me parece más interesante que el de Madrid en el sentido de cómo se llena. Más desorganizado también. Entonces, en ese sentido, me parece interesante para una o dos veces, pero no para vivirlo todos los días, tener que estar pendiente de quién tienes atrás. No. En ese aspecto no. Bueno, déjenme enseñarles esto un momentico para que vean la belleza de Barcelona, que ya me está empezando a gustar esto. Desde que venía por el camino ya me estaba gustando lo que iba viendo, las personas por las calles corriendo, las edificaciones, el ambiente en general, desde que iba en la guagua. Pero ahora con esto me gusta más todavía. Miren qué bien se ve, miren qué buena pinta tiene esto. Ya les digo, este video va a ser de las primeras impresiones. Parte de una serie de videos que voy a estar grabando acá en Cataluña. Y ya digo Cataluña, no solamente Barcelona, porque es posible que sí me extienda y no grabe solamente en Barcelona, sino que vaya a otros lugares de Cataluña en general. Miren, estos son pequeños detalles.
Los contenedores de basura veo que son diferentes y al menos aquí está más limpio que en mi barrio. Les comento algo interesante y es que en algunas localidades de Cataluña ya tienen unos contenedores de basura inteligentes. Miren qué bonito eso de arriba. Cuando digo inteligentes me refiero a que para abrirlo se necesita una tarjeta. Esto lo hacen como... es una política de la Comunidad Europea que tiene que ver con el reciclaje, el medio ambiente y ese tipo de cosas, que a la larga va a ser un gasto más para los bolsillos de quienes residen en España. No está en todos lados, pero leí que también se está probando en algunos lugares de Madrid. Así que ya saben lo que viene. Ahora que ya estoy en la casa les voy a contar cómo fue que hice el viaje. Fue una locura, fue bastante interesante. Tuve que a última hora correr. Tan interesante como el barrio es el precio y el viaje. Yo a última hora tuve que salir del metro. Resulta que la línea que yo iba a utilizar, la línea 6, no estaba funcionando. Y entonces, además, tampoco veía que me alcanzara el tiempo, utilizando otra combinación, para llegar a tiempo, valga la redundancia, a la estación donde iba a tomar el autobús. Por eso siempre yo ando apurado. Por eso siempre trato de que el metro no se me vaya, porque un metro que se va son 3 o 5 minutos que uno pierde. Y al final tuve que coger un taxi. El tráfico era tremendo. Yo pensé que no llegaba a tiempo, pero llegué 10 minutos antes que saliera la guagua. Y me dio tiempo a abordar. Increíble. Y así comenzó el viaje más largo que he hecho en España. Madrid-Barcelona, como el clásico. Hicimos una ligera parada en una estación de Zaragoza. Una ligera parada de aproximadamente una media hora por ahí. Yo voy a aprovechar para comprar agua, que no traje agua conmigo. Ando con el equipaje todavía más reducido que la vez anterior que hice el viaje al Muñeca. Gente haciendo una especie de camping por allá. Quiero comentarles una cosa interesante sobre el precio de los viajes. Este viaje aproximadamente demora unas 8 horas. 7 horas 50 minutos. Casi 8 horas. Es bastante tiempo. Sé que me van a decir que hay opciones más rápidas, como por ejemplo el tren, pero por increíble que esto les parezca, cuando estaba buscando para comprar un pasaje de tren, habían aplicaciones donde costaban hasta más de $200 un pasaje de tren. O sea que cuando uno quiere hacer un viaje así de pronto, de hoy para mañana, como decimos nosotros, un viaje rápido, te cuesta carísimo. En Renfe costaba carísimo. Hay otra aplicación que se llama Oigo, algo así parecido, es una cosa rara. Y también costaba carísimo, 100 y pico. Esto es una locura. Para que más o menos tengan una idea de cuánto vale el agua en la estación de Zaragoza. 1.50. Es que son con Habana, tiene que cerrar. Los niños. Esto es, Ya lo tienen. toda una clase. Gracias. Comprar el agua fue toda una clase que fue como con la boca seca. Que me enseñaron y todo cómo utilizar la máquina esa para comprar el agua de 1.50. Ay, Dios mío. Señores, traigan agua de su casa, que esto vale 1.50. Bueno, este video no lo quiero hacer tan largo, solamente mis primeras impresiones. Ahora lo que voy a hacer es bajar al barrio, hablarles un poco más sobre este lugar en el que estoy ahora y también comparar un poco los precios. Voy a salir al mercado a comprar un poco de comida. El distrito de Sant Montjuïc es el más extenso de Barcelona y está compuesto por 8 barrios. Entre ellos Sants, este en el que estamos ahora. Dicen que este es el barrio mejor comunicado que hay en Barcelona, por la estación, que también se dice que es
la segunda mejor en toda España y la primera en Cataluña. Es un barrio con una fuerte identidad catalana, pero muy multicultural, algo que se ha ido incrementando durante los últimos años. Según fuentes oficiales, en enero de 2025, en Barcelona había un total de 1.732.066 habitantes. De esa cifra, un 34% eran extranjeros. Y digo eran porque esa cifra claramente puede haber cambiado durante estos meses. Puede haber aumentado o puede haber disminuido también. Pero vamos a echar un vistazo aquí, hacer una ligera comparación de los precios que hay comparado con lo que se consigue en Madrid. Vamos a echar un pequeño vistazo en las cosas que yo siempre como y ya de paso se van a enterar un poquito de la dieta que estoy llevando, que es bien estricta, bien estricta. A ver, vamos a empezar por aquí. Luego les diré mis impresiones. Los plátanos son muy importantes. Es raro que en esta tienda los huevos no tienen un formato más grande de 24, por ejemplo. Compraría aceite de oliva. Bueno, pero este no es el que yo compro. Compraría aceite de oliva, pero no voy a estar mucho tiempo aquí, así que ¿qué voy a hacer con la botella? Y aceite de coco, esto yo lo consumo, pero no creo que yo baje todo este pomo tampoco en el poco tiempo que voy a estar acá. Creo que ya todo eso es más que suficiente. Compré un poco más de cosas de las que vieron y sin entrar en detalle a analizar producto por producto les diré que sí, que en Barcelona la comida es ligeramente más cara que en Madrid. Esa es la impresión que me llevó. Aunque sobreviví al metro y no tuve ningún incidente, claro, también estuve alerta, ¿no? Lo mismo que voy a estar alerta en la calle cuando camine grabando con el teléfono en la mano o mirando la cámara que siempre tengo conmigo. A mí me han dicho que Barcelona no es un lugar seguro. Es lo que me han dicho. Es lo que anda, lo que circula en las redes. Vamos a comprobarlo, si es un lugar seguro o no. Yo voy a estar aquí varios días, voy a estar grabando por muchos diferentes lugares y es posible que también entre en los barrios más malos. Es posible, no lo garantizo. ¿Por qué? Porque voy contrarreloj. Voy contrarreloj y tengo objetivos para grabar. Y no es precisamente lo más malo que puede haber en Barcelona. No obstante, yo voy a leer sus comentarios, los lugares que ustedes me recomienden visitar, lo que quieran aportar. Lo que no cabe duda es que sí he visto un lugar muy diferente a Madrid. Definitivamente. Yo diría que tiene una chispa, sin demeritar Madrid, que es pura fiesta, que es pura alegría también, casi todo el tiempo, porque siempre hay algo diferente. Al menos en el barrio donde yo vivo, yo veo que siempre hay una actividad diferente. Y Madrid es muy grande. Bueno, al menos Sanz he visto que es más pequeñito, mucho más pequeñito. Bueno, nada, familia. Voy a terminar este video aquí para no hacerlo más largo. En el próximo video sí vamos a entrar en detalle y les voy a hablar sobre algunos temas que están calientes ahora mismo. Familia, nada, si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse. Hay un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo.